Buenos alumnos, vamos a continuar con nuestra sesión de avances de nuestra asignatura conforme a nuestro contenido programático. Lo que hoy vamos a tocar tiene que ver sobre la imposición y la eficiencia de los impuestos. Y para ello vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver sobre los costos para los contribuyentes de generar una imposición. Algunos ejemplos sobre el consumo, el nivel de impuestos, la reducción o el efecto que tiene sobre el consumo. También la relación que hay entre renta-consumo, la introducción de un impuesto respecto a un producto en particular y cómo afecta la restricción presupuestaria. La variación equivalente que tiene entre la pérdida de utilidad y la comparación que tiene con la reducción del bienestar. Algunas cuestiones que tengan que ver sobre la cuota fija del impuesto, la relación con la economía del bienestar y el impuesto sobre la renta y el exceso de gravamen que va a ser parte importante de nuestro contenido de hoy. También vamos a ver algunas distorsiones que generan los impuestos, como un impacto en los mercados relacionados, los impuestos sobre ciertos productos que son considerados bien productos no esencial, los subsidios, cómo el exceso de gravamen y la imposición sobre la renta se relacionan entre el trabajo y el salario y el efecto de las decisiones laborales respecto a la imposición. También vamos a ver algunos temas importantes sobre la imposición eficiente, los costos, la comparación entre sistemas impositivos y la necesidad de estimar el exceso de gravamen. Conocer un poco qué es el exceso de gravamen, el impuesto sobre la cuota fija, la medición del exceso de gravamen, pero sobre una cuestión sobre la demanda, sobre el mercado, el exceso de gravamen en subvenciones y la imposición diferencial sobre factores de producción. Básicamente vamos a tocar los impuestos de gravamen o los impuestos que generan exceso de gravamen, las distorsiones en su comportamiento y la comparación entre eh, impuestos de cuotas fijas. Entonces, sabemos que los impuestos siempre van a generar un costo sobre los contribuyentes y ahí hay que considerar que estos costes es simplemente una cantidad que se le agrega al precio del producto para que éste se pueda entregar a la administración tributaria. Y ahí podemos observar unos ejemplos que vamos a ir mirando en nuestro material de referencia. Acá hay que ver que la suba del precio eh, por lo general tiene efecto en la cantidad demandada como todo mercado de competencia perfecta. Pero esto no hace que la cantidad demandada se reduzca a cero, sino más bien el efecto es más relevante respecto a cómo se comporta. Entonces, lo que hace el impuesto es como una distorsión a las decisiones económicas y da lugar a lo que se conoce como exceso de gravamen, que es básicamente una pérdida de bienestar que supera la cantidad de la reducción obtenida. Es decir, eh, el exceso de gravamen no compensa el consumo o la reducción del consumo que se experimenta respecto al incremento del precio. Entonces, al exceso de gravamen se le denomina muchas veces coste de bienestar o peso muerto del impuesto. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Para iniciar entonces, eh, veamos el siguiente gráfico que nos va a permitir observar algunos puntos relevantes respecto a la imposición. Vamos a suponer que una persona en particular o el consumo de una persona en particular está representada por este gráfico, donde la renta de la persona es esta línea que está aquí, que representa básicamente su curva
de presupuesto, sus ingresos. Esto sería toda esta curva, que está en unidades monetarias, básicamente. Y hay dos bienes. El bien 1, que estaría dado por la cantidad de maíz, y el bien 2 por la cantidad de cebada. Y estos bienes tienen sus precios, donde el precio del maíz, perdón, el precio de la cebada va a ser PC, PC1, ese va a ser el precio, o PC va a ser el precio de la cebada, y PM va a ser el precio del maíz, PM, y PC el precio de la cebada. Eso sería. ¿De cuál se van a medir los precios de mercado de los bienes? Hay que considerar que en esta economía no hay impuestos ni otras distorsiones como externalidades de monopolios. Entonces el precio básicamente refleja el coste marginal social, es decir, refleja el coste real de estos bienes. Si es PC el precio de la cebada, puede ser el precio real. Y PM va a ser el precio real del maíz. Hay algunas simplificaciones que debemos hacer para poder entender, donde consideramos que el coste marginal social va a ser constante respecto a la cantidad producida. Es decir, siempre habrá un coste marginal social, un coste marginal social que va a ser constante. Eso es básicamente la simplificación que hacemos para poder explicar mejor esto. Entonces, el consumo de cebada se mide por el eje X, por este eje, y el consumo de maíz por el eje Y, por el eje vertical. La restricción presupuestaria dijimos que es esta recta, que está dada por la recta AD. Básicamente eso representa la recta presupuestaria, donde la pendiente de esta recta va a estar dada por, es negativo porque tiene pendiente negativa, el precio de la cebada dividido el precio del maíz. Esa es la pendiente de la recta o la restricción presupuestaria que tiene este individuo o los individuos de esta economía. Podemos también representar sobre otra forma, pero vamos a dejarla de esa manera. ¿Qué es lo que generalmente quieren hacer las personas? Quieren hacer máxima su utilidad y elegir un punto en el cual se sientan muy bien respecto al conjunto de bienes que puede consumir. Y para eso usamos estas curvas isocuantas, que serían las curvas de indiferencia, que va a representar la combinación de bienes que puede consumir dadas las condiciones de la economía. Entonces vamos a suponer que el gobierno, vamos a suponer que esta persona o esta economía tiene su máxima utilidad en este punto donde la curva isocuanta toca la recta presupuestaria, donde combina una cantidad M1 de maíz y una cantidad C1 de cebada. Eso es básicamente donde se siente o maximiza el bienestar en las combinaciones de bienes. Ahora, si cambiamos las condiciones y si hay impuestos, si existen ya impuestos, o sea, el gobierno pone impuestos sobre la cebada, es decir, hay impuestos sobre la cebada, que va a ser un tipo de impositivo TC, impuesto sobre la cebada. Y esto hace que el precio aumente. ¿En cuánto va a aumentar? Y va a aumentar en 1 más TC por el precio de la cebada. ¿Sí? Esa va a ser la variación que va a tener
el precio si se le agrega un impuesto, todo que este impuesto sea trasladable al consumidor. Entonces la introducción del impuesto va a modificar la restricción presupuestaria de la economía. Es decir, primero era en la recta AD y ahora va a pasar a ser la recta AF. ¿Qué es lo que sucede? Y cambia la pendiente de la restricción presupuestaria, así como se ve en este gráfico. ¿Y qué es lo que muestra realmente esta nueva restricción presupuestaria? Es que la introducción del impuesto cambia su pendiente, donde la pendiente ya no es PC sobre M, PC sobre PM, sino la pendiente se convierte en PC más el impuesto, PC más el impuesto dividido PM. Ese ya es la nueva pendiente de la recta. Y la intersección horizontal se produce en un punto diferente, donde la restricción ya cambió. Como lo habíamos dicho, la nueva recta presupuestaria es AF. Comprendiendo que el precio del maíz no cambia y la recta AF y AD van a presentar el mismo orden o están en la misma combinación presupuestaria. Entonces, el nuevo escenario con impuestos va a ser el siguiente. Aquí se tiene el nuevo gráfico con impuestos, donde va a haber una nueva isocuanta en el cual se va a generar una nueva combinación de bienes. Hay que entender que para cualquier nivel dado de consumo de cebada, la distancia vertical entre AD y AF va a mostrar la carga tributaria. O sea, esta diferencia entre estas dos rectas, o sea, esta diferencia que está aquí. Eso básicamente muestra la carga tributaria. Y que se mide en unidades de maíz. Es decir, yo puedo tener una combinación cualesquiera y que va a ser la cantidad de maíz que voy a restringir o voy a consumir más. Tenemos que considerar la cantidad de cebada sobre el eje horizontal y tenemos que considerar la cantidad también de maíz. Y antes que se introdujese el impuesto, se podía obtener una cierta cantidad de cebada que vemos en este gráfico, que era mucho mayor, porque estaba en este punto mi curva isocuanta donde se combinaba la combinación de bienes, o se tenía la combinación de bienes, mejor dicho. Pero al introducirse el impuesto, lo que se tiene es que la cantidad de cebada cambia y lo máximo que puede consumir ahora es esta cantidad. Perdón, esta cantidad. Debido al impuesto que se introdujo. Entonces, la cantidad de maíz que se puede consumir estaría por esta cantidad y esta es la cantidad de cebada. Esa es la combinación que se tiene. La diferencia es la distancia entre esto que está acá y esta cantidad de maíz que se tiene. Esos son las pérdidas de bienestar que se tiene con la introducción del impuesto por parte del gobierno. ¿Qué es lo que nos interesa aquí? Y que lo que se debe entender es que se puede traducir los ingresos impositivos multiplicando por la distancia entre la pérdida de consumo, básicamente, por el precio. Y para simplificar los cálculos, se puede optar por medir el maíz en unidades a fin de que el precio sea de $1, por ejemplo. En ese caso, se va a multiplicar la diferencia de cantidades por el precio que se está mencionando. En este punto lo que se observa es que
el cambio entre las dos curvas, o los dos gráficos, es que las condiciones de consumo cambiaron. En este punto se tenía una cantidad C1 de cebada y una cantidad M1 de maíz. Sin embargo, aquí hubo un cambio en la recta presupuestaria, cambiando la cantidad de maíz a C2, perdón, la cantidad de cebada a C2 y la cantidad de maíz a M2. Es evidente que hay un cambio para peor de las condiciones de consumo respecto a la imposición o la puesta de impuestos al consumo. Y aquí la pregunta es si el impuesto sobre la cebada ocasiona una pérdida de utilidad mayor de la necesaria para recaudar. Es decir, esta pérdida de utilidad entre estos dos puntos que están aquí es lo suficiente o lo que es lo mismo si existe otra forma de recaudar que provocase menor pérdida en términos de utilidad. Si la respuesta es que sí genera pérdidas, el impuesto sobre la cebada presenta un exceso de gravamen. Es decir, se siente feliz, la persona no está cómodo, más de lo que pueda soportar. Entonces, en ese punto se menciona que existe un exceso de gravamen. Y para poder ver eso, tendríamos que analizar o tendríamos que poder calcular la equivalencia monetaria de la pérdida de utilidad que se experimenta en la economía al tener que desplazarse de una curva de indiferencia a otra, es decir, tener que desplazarse de esta curva de indiferencia a esta curva de indiferencia. Y una forma de medir esta pérdida es utilizar la variación equivalente, donde la cantidad de renta que se tendría que quitar del individuo antes de que se introdujese el impuesto sobre la cebada para que se desplace, o sea, para que haya ese desplazamiento, respecto a la introducción del impuesto y la reducción de la renta que causa la pérdida de utilidad en base al impuesto. ¿Cómo representamos eso gráficamente para poder observar la manera en que se da? Y básicamente sería de esta manera. La variación equivalente es que al disminuir la renta de una persona se produce un desplazamiento hacia adentro y en paralelo la restricción presupuestaria. Básicamente sucede eso. Eso es una variación equivalente. Eh, y para hallar esa variación equivalente, todo lo que se debe hacer es desplazar la curva AD, o sea, la primera restricción presupuestaria, hacia el origen de las coordenadas hasta que sea tangente a una curva de indiferencia. En este caso, la curva de indiferencia I2. Si bien hay en nuestro gráfico inicial hay un cambio en la pendiente de la curva de indiferencia, perdón, de la recta presupuestaria, esta curva de indiferencia, como su nombre lo dice, es cóncava, por lo que se puede buscar una nueva combinación en una curva de una restricción presupuestaria paralela, como la que se tiene entre H y EI, hasta que sea tangente a esa curva de indiferencia. Entonces, esa diferencia vertical entre AD y EI básicamente sería esto que está acá, estas dos distancias, que no sería solo esta, sino sería esta. Y es la variación equivalente. Y ahí resulta indiferente perder o esta cantidad de utilidad o esta cantidad de utilidad. Es decir, es indiferente, porque eso tiene la misma pendiente. Y a su vez que ambos están en la misma distancia entre las líneas de paralelas. Entonces, la distancia
ME, que es esta, y la GE, que es esta, eh, se reemplaza o se observa que es mayor a una distancia GN, esto que está acá. Entonces lo que se ve es un resultado que es realmente importante, ya que significa que el impuesto sobre la cebada perjudica a los consumidores en una cuantía que supera la reducción que genera el impuesto para la recaudación. Entonces, la cantidad de pérdida de bienestar que se mide por la variación equivalente va a superar la recaudación que obtiene eh, y existe el exceso de gravamen. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el nivel de GN, es decir, aquí está el exceso de gravamen. Entonces, todos los impuestos pueden conllevar una aparición de exceso de gravamen y tenemos que entender, por ejemplo, si definimos un impuesto de cuota fija como una cierta cantidad que debe pagarse con independencia de cuál sea la conducta del contribuyente, y si el gobierno establece un impuesto de una cantidad específica, por ejemplo de $100 o 100 unidades monetarias, esta básicamente no puede hacer nada para evitar el pago de las 100 unidades monetarias y a no ser que abone, a no ser que deje el país, ¿verdad? Eh, no va a poder hacer nada para evitar. Sin embargo, un impuesto sobre la cebada no es un impuesto de cuota fija, dado que la recaudación depende del consumo de la cebada. Entonces, si analizamos un impuesto de cuota fija, que va a hacer que pague el contribuyente, va a ser lo mismo que una situación del impuesto sobre la cebada. Entonces, debemos comenzar especificando la restricción presupuestaria correspondiente y este debe ser de dos características. En primer lugar, debe ser paralela, como la AD, que estábamos viendo en nuestro gráfico. Y en segundo lugar, es que, dado lo estipulado, se debe mantener el mismo nivel de utilidad que hubiese alcanzado si se introdujese un impuesto a la cebada. Entonces la restricción presupuestaria debe ser tangente a la curva de indiferencia I. Es decir, si yo cambio esta curva, esta recta presupuestaria, tiene que tener la misma utilidad porque toda vez que esté sobre esta curva de indiferencia, la utilidad es indiferente. Es decir, en este punto y en este punto la utilidad es indiferente. Eso se debe cumplir para poder analizar eh, si hay o no un exceso de gravamen y por lo tanto poder ver esto que estábamos mencionando. Entonces, el análisis del exceso de gravamen básicamente plantea cuestiones importantes, como por ejemplo, si los impuestos de cuota fija son tan eficientes, ¿por qué no se utiliza de forma general? Eh, los resultados de la economía de bienestar pueden ayudar a comprender por qué surge el exceso de gravamen. Y ahí tenemos que tener la relación marginal de sustitución, que básicamente va a ser la pendiente, que va a estar dada por esta ecuación, que es la pendiente que habíamos mencionado, que es lo mismo que lo que vimos del precio de la cebada y el precio del maíz. Eso básicamente explica cómo afecta un gravamen al consumo de una economía o de un individuo en particular. Ahora veamos un caso en el que sí existe impuesto, pero no cambia las cantidades de consumo. Aquí suponemos que se tiene la misma restricción presupuestaria. A, D sería esta misma restricción presupuestaria, pero con un nivel de consumo diferente en el punto E1. Es decir, una cantidad M1 de maíz y C1 de cebada. ¿Qué
pasa cuando se genera el impuesto? Donde sabemos que la variación sería 1 más la tasa impositiva. Cambia nuevamente la restricción presupuestaria. En este caso sería AF. Y para saber si se produce o no un exceso de gravamen, tenemos que hacer lo que, lo que ya conocemos, que sería la comparación entre estas dos rectas presupuestarias. Y para eso usamos el mismo principio de variación equivalente. Entonces, para poder aplicar la variación equivalente tenemos que hacer que las rectas presupuestarias sean paralelas y para ello tiene que estar tangente a la nueva isocuanta, lo cual la nueva recta presupuestaria va a ser la recta JK. La recta JK, que esta recta que está aquí. Y aquí tenemos que el nivel de consumo va a estar dado en este punto y tenemos que la variación del bienestar sería entre R y E3 y E1 y E2. Pero a su vez existe un cambio en el cual hay un E1S. Por lo tanto, se puede observar un exceso de gravamen. Si bien es en menor cuantía que la que vemos aquí, se da un exceso de gravamen. La pregunta es, ¿cómo es que se da el exceso de gravamen si no existe un cambio en las cantidades consumidas de la cebada? Si bien no existe un cambio en la cantidad consumida de la cebada, es decir, aquí hay la misma cantidad que se estaba consumiendo en esta recta presupuestaria, sí hay un cambio en la cantidad consumida del maíz. Si bien en este caso consume más cebada, y acá hay mayor consumo, pero se reduce la cantidad de maíz. Por lo tanto, hay una pérdida de bienestar. Y ahí está lo que se conoce como el denominado efecto renta, donde hay una pérdida de renta ya que los precios relativos no se ven afectados, pero se desplazan desde E3 a E2, la cantidad de consumo, o viceversa, mejor dicho, y hay un cambio en lo que es el bienestar. Y se puede dar también lo que se conoce como la respuesta compensada o lo que es el efecto sustitución, es decir, se consume el bien que cuesta menos respecto al bien que cuesta más. Entonces, la respuesta compensada es importante para calcular el exceso de gravamen, para hacer la comparación de la recaudación obtenida en el punto E2 y E3 sobre la curva de indiferencia. Entonces, una curva de demanda ordinaria va a reflejar la variación no compensada que se produce en la demanda de un bien cuando cambian los precios. Y una curva de demanda compensada va a mostrar los cambios en la cantidad demandada cuando varía el precio y simultáneamente se compensa la renta de una persona, de forma que su cesta de bienes permanece sobre la curva de indiferencia, así como estamos viendo en el gráfico. También podemos hacer la medición del exceso de gravamen mediante la curva de demanda. El concepto de gravamen también se puede interpretar utilizando las curvas de demanda, en este caso compensado. Y aquí la interpretación se basa en gran medida en la noción del excedente del consumidor, donde la diferencia entre lo que las personas estarían dispuestas a pagar por un bien y la cantidad que realmente pagan. Esto va a estar detallado en un material adicional que van a poder observar en la plataforma. ¿Qué podemos ver acá? Tenemos que suponer que la curva de demanda compensada para la cebada es una línea recta, como la que vemos acá. Esta sería la curva de demanda, perdón, la curva de oferta y esta sería la curva de demanda. Pero
Suponemos entonces que la curva de demanda de la cebada es la línea recta, en este caso, esta CD. Y para simplificar el análisis, suponemos que el coste marginal social de la cebada es constante, o sea, mantenemos el supuesto, y el precio sigue siendo PC. Entonces, la curva de oferta es la línea horizontal, así como estamos mencionando. El equilibrio del consumo va a ser Q1, es decir, este, esta intersección que está aquí, este va a ser el nivel de consumo. El excedente del consumidor va a ser el área entre el precio y la curva de demanda. Es decir, se tiene el precio y la curva de demanda, que va a estar dado por estos puntos. I, H, y el punto A. Esto. Es decir, todo esto va a ser el excedente del consumidor. ¿Cómo vamos a medir ese exceso de gravamen? Vamos a suponer de nuevo que se introduce el impuesto. O un gravamen que va a ser un gravamen TC. Un impuesto TC. Es decir, el impuesto a la cebada. Y va a afectar el precio en lo que 1 más TC por el precio. De esa manera afecta el precio. Y va a estar asociado a la curva de oferta, que va a ser esta. Entonces, la oferta y la demanda se van a cortar a un nivel de producción diferente y el nuevo punto de equilibrio también va a cambiar. Entendiendo que el precio ahora cambia, se eleva por el tema del efecto del impuesto, hay una incidencia de mayor oferta. Es decir, la oferta va a pasar de OC a OC'. Y presenta las siguientes características. ¿Qué es lo que pasa? El excedente del consumidor, que inicialmente era todo este, ahora cambia solamente en esta área, es decir, se reduce. La reducción que obtiene o se da por la colocación de impuestos sobre la cebada va a ser el rectángulo GFHD. Ese va a ser el impuesto que se aplica. Y eso se va a reflejar en una recaudación impositiva, que va a ser el producto del número de unidades adquiridas, que va a ser HD, por el impuesto pagado, que va a ser la diferencia TC. Entonces la distancia HD y GH, que va a ser esta, son precisamente las bases, la base y la altura del rectángulo, que me va a dar obviamente el área. Entonces la suma de los excedentes del consumidor después de impuestos y la recaudación obtenida es menor que el excedente del consumidor original, en una cuantía igual a FID, es decir, en esta cantidad. Incluso si se hace una devolución de la recaudación de impuestos a los consumidores de cebada, mediante transferencia fija, se va a continuar viendo una pérdida en la cuantía del triángulo que estábamos mencionando. Y por lo tanto el triángulo es el excedente del gravamen, es decir, este. ¿Por qué? Porque se reduce y en realidad hay dos curvas paralelas, como lo mismo se aplicó en el análisis equivalente. Este sería la pérdida del excedente del consumidor, lo cual genera una pérdida o un exceso de gravamen. Es decir,
cualquiera de las dos formas se puede analizar la idea de que el, el impuesto genera una reducción del consumo, por lo tanto, una reducción de la utilidad. Esto se puede ver también para lo que tiene que ver a las subvenciones, por ejemplo, a ciertos bienes con un componente importante de los sistemas fiscales de los países. Si se aplican, ¿no?, muchas subvenciones. Tomando el mismo concepto del exceso de gravamen, se puede aplicar la demanda compensada, donde el mismo concepto va a estar dada sobre las subvenciones que se aplican, es decir, se tiene un precio inicial, se genera una subvención que va a hacer que reduzca el precio. Y esa diferencia del excedente del productor, en este caso sería, va a hacer que muestre el exceso de gravamen para las subvenciones. Es decir, la pérdida es mucho mayor respecto al beneficio que se le da al consumidor. Lo mismo puede pasar respecto a lo que se refiere al exceso de gravamen de la renta o sobre la renta. El mismo concepto, lo único que se va a tener una frontera de renta esperada, donde cualquier impuesto sobre las horas trabajadas, es decir, sobre la renta, va a hacer que la cantidad de trabajo se reduzca, por lo tanto va a haber una pérdida o va a generar un exceso de gravamen, como lo veníamos analizando en los otros puntos. Es decir, en líneas generales se tiene una menor posición de beneficio, es decir, quita bienestar el gravamen, pero es necesario para poder aplicar ciertas cuestiones que el gobierno debe realizar como política pública. Lo único que se tiene que ver es que ese exceso de gravamen sea el menor posible, a modo de que la compensación que genera pueda retribuir a la población esa pérdida de beneficio que puede generar, en este caso, la generación de impuestos, donde básicamente eso es lo que se presenta en caso de que se tenga una generación de impuestos. Entonces, básicamente la imposición se refiere a una carga fiscal que los gobiernos imponen a los individuos para financiar sus operaciones. Y esta carga no solo mide en términos de dinero, sino también en términos de impacto en las decisiones económicas. Los costos de los impuestos se pueden extender más allá de lo que se entrega en dinero a la administración tributaria, y eso incluye el impacto del bienestar de los contribuyentes, ya que estos pueden verse obligados a modificar su consumo y priorizar ciertos bienes menos deseados, como lo estamos viendo en los gráficos. Ustedes van a acceder a unos ejemplos en los materiales, así como lo estamos viendo. Y esos efectos generalmente se dan en las restricciones presupuestarias, y que afecta significativamente a la decisión de consumo y altera la restricción presupuestaria de los individuos, así como vimos en los gráficos. Y eso se produce o produce un cambio en la cesta de consumo, es decir, la cantidad de bienes que consumen. Entonces, el exceso de gravamen surge cuando el coste de pérdida de bienestar supera los ingresos fiscales recaudados, así como estábamos también observando en la medición paralela. El exceso de gravamen es un coste adicional que los impuestos básicamente imponen a los consumidores más allá de la recaudación generada, afectando a la eficiencia económica y a la toma de decisiones de los contribuyentes, generando una especie de distorsión. Entonces, el exceso de gravamen también representa una pérdida de bienestar que sufren los consumidores debido a la introducción del impuesto, y este
costo no se refleja directamente en la recaudación fiscal, sino se manifiesta como una distorsión de las decisiones económicas, eh, que ya lo estamos mencionando. Ahí la pregunta es, ¿por qué no se utiliza impuestos de cuota fija? Y los impuestos de cuota fija son escasos por su ineficacia para adaptarse a las situaciones económicas. Y dos, ¿cómo se mide el exceso de gravamen? Y básicamente se mide considerando la variación equivalente que representa la pérdida de utilidad para los consumidores, depende ya sea si impuestos, si es el impuesto a la renta, si es una subvención, etc. Eh, Se tiene que considerar obviamente la elasticidad que depende de eso para que tenga mayor o menor efecto. La elasticidad sería el cambio que vimos en la ecuación de la pendiente de la renta de la restricción presupuestaria. De acuerdo a eso, genera una mayor o menor efecto en la economía. Y ahí entramos en lo que es la eficiencia fiscal. Y eso se refiere a cómo los impuestos impactan en la distribución de los recursos en la economía y el bienestar de los contribuyentes. Y cómo estos impuestos impactan sobre la renta. Entonces los impuestos sobre la renta suelen causar distorsiones en las decisiones económicas, reduciendo la oferta de trabajo y alterando el consumo. Entonces los cambios de renta neta después de impuestos afectan obviamente las decisiones laborales, o sea que el tiempo que voy a trabajar en actividades productivas. Cuanto más impuestos sobre la renta hay, obviamente hay una maximización del tiempo en que se va a trabajar, porque llega un punto en el que ya no compensa. Si comparamos los impuestos y las subvenciones, el impuesto genera un exceso de gravamen al distorsionar el comportamiento del consumidor, mientras que las subvenciones puede inducir a un consumo ineficiente, es decir, como hay más subvenciones, quiere consumir más. Entonces es fundamental analizar los costos y los beneficios de ambos lados, los impuestos y las subvenciones. Eh, Algunas consideraciones finales para poder cerrar. La eficiencia impositiva se ve comprometida si los impuestos se inducen o generan distorsiones en el comportamiento económico. Entonces el cálculo del exceso de gravamen es crucial para comparar las diferencias del sistema de impuestos y evaluar la eficiencia de recaudación del impuesto. Es decir, que se pueda tener la menor distorsión posible entre esos dos puntos, entre la pérdida de bienestar y la recaudación de impuestos que es medido por el exceso de gravamen.